Foro, el valor del conocimiento. Hablemos de bancarización. Medios de pago para efectos de los costos, las deducciones, los impuestos descontables y los pasivos. En este caso, con la modificación introducida por la Ley 1731 del año 2014, que crea unos beneficios para el agro. Miremos de qué se trata el asunto para entender un poco cómo se modifica las normas sobre bancarización. Ley 1731 del año 2014 modifica la bancarización para efecto de los costos y deducciones en el agro. Miremos qué es el cambio que se introduce. La Ley 1731 del año 2014 estableció un tratamiento preferencial a los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables pertenecientes al sector agrario. Pero tenemos que revisar a conciencia quiénes son los que finalmente resultan beneficiados con ese tratamiento. Y para eso debemos revisar cuál fue la modificación introducida en el parágrafo del artículo 771-5 del Estatuto Tributario. Veamos. ¿Para quiénes se establece el tratamiento preferencial? Nos dice este parágrafo adicionado lo siguiente: tratándose de los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables pertenecientes del sector agropecuario, pesquero, acuícola y forestal, la gradualidad prevista en el parágrafo 1 de este artículo será la siguiente. Aquí lo que tenemos entonces es un tratamiento preferencial a unas personas. ¿Cuáles personas? Veamos. Es claro que el tratamiento preferencial solo es para quienes realizando el pago pertenezcan al sector agrario, lo que quiere decir que quienes le paguen al sector agrario y no pertenezcan a él, no tienen derecho a dicho tratamiento preferencial. Y es que esta aclaración la hacemos por un asunto muy importante. Y es que algunas personas han entendido que quien le pague al agro solamente a partir de 2016 se le va a aplicar la gradualidad de los costos y deducciones. Y eso está mal, porque no es quienes le paguen al sector agrario, es los que sean del sector agrario que paguen. Tal vez la norma estaba pensada para que quienes le pagaran al sector agrario y quienes estando en el agro pagaran, tuvieran la preferencia, pero no, quedó solamente para aquellos que estando en el sector agrario paguen, y eso sí, bajo ciertas condiciones. Veamos. ¿Cómo queda la gradualidad para los que pertenecen al sector agrario? El parágrafo tercero del 771-5 del Estatuto Tributario quedó de la siguiente manera. En el año gravable 2016, miren que aquí nos falta 2014 y 2015, el menor entre el 85% de lo pagado o 100.000 VTs, hoy a 2014, 2.748 millones, o el 50% de los costos y deducciones totales. En el año 2017, el 70% o 80.000 VTs, o el 45% de los costos y deducciones. En el año 2018, el 55% o 60.000 VTs o el 40% de los costos y deducciones. Aquí nos queda entonces una inquietud. ¿Y qué pasará con el año 2019 y siguientes? ¿Y qué pasará con el año 2014, que ya transcurrió prácticamente, y con el año 2015? Veamos primero el año 2019. A partir del año 2019, el menor entre el 40% de lo pagado o 40.000 VTs y el 35% o el 35% de los costos y deducciones. A partir del año 2019, definitivamente es una situación compleja. Es muy poco lo que queda como deducción, pero ya habrá tiempo entonces para toda la bancarización del agro, que es una de las más perjudicadas con este tema. Y no solamente del agro, sino de quienes le pagan a quienes se encuentran ubicados en el sector agrario o quienes se encuentran ubicados en el sector rural. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los pagos realizados en 2014 en efectivo? Dice la norma, el porcentaje del 15% de los pagos en efectivo sin reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables que efectúen los contribuyentes mencionados en el presente parágrafo durante el año 2014 tendrán reconocimiento fiscal en la declaración de renta correspondiente al periodo gravable 2015.
Sí, escucharon bien, periodo gravable 2015. Es decir, tenemos unos costos y deducciones que no podemos deducir en un 15% en el año 2014. Y nos están diciendo que serán costo de deducción para 2015. ¿Será que quien redactó la norma estaba pensando que la declaración se presentaba en el año 2015, pero con el hecho generador, la base gravable del año 2014, y por eso puso 2015? ¿O será que entendimos bien y entonces en el año 2014 ese 15% no será costo de deducción y aumentará nuestros costos y deducciones en el año 2015? Volvamos a leer y verá lo que dice la norma. El porcentaje del 15% de los pagos en efectivo sin reconocimiento fiscal, como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, que efectúen los contribuyentes mencionados en el presente parágrafo durante el año 2014, tendrán reconocimiento fiscal en la declaración de renta correspondiente al periodo gravable 2015. ¿Observaron? Es en el periodo gravable 2015 en el que tendrán reconocimiento ese 15% de costos y gastos del 2014. Por lo tanto, la declaración del 2014 quedará con la bancarización y quedará con ese mayor pago de impuestos por la imposibilidad de deducir esos costos y deducciones de ese 15%. Ahora, ¿y qué pasa entonces en el año 2015? ¿Habrá algún límite de ingresos para resultar beneficiado con las preferencias? Veamos. La gradualidad prevista en el presente parágrafo solo podrá aplicarse para personas naturales y jurídicas cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre inmediatamente anterior sean no superiores o mejor inferiores a 92.000 VTs. O sea que no son todos los que tienen la preferencia, solamente aquellos que tengan menos de 2.500 millones de pesos en ingresos, lo que dificulta que grandes compañías paguen al agro y no lo hagan bancarizado. Básicamente son las pequeñas industrias agrícolas las que podrán acceder entonces a ese beneficio. ¿Qué pasa con los pagos realizados en efectivos en el 2015? Para el año gravable 2015 no tendrá aplicación la gradualidad prevista en el parágrafo 1 de este artículo. Quedamos entonces finalmente con unas normas revueltas. Para el año 2014, los que son del agro y pagan, pues tendrán derecho a que ese 15% que no va a ser tenido en cuenta en 2014 sea tenido en cuenta en el año 2015. Durante el año 2015 no aplicará la progresividad, ni la del parágrafo primero, la que aplica a todos, ni tampoco la progresividad para el agro que empieza en el año 2016. Y a partir del año 2016 empieza entonces la progresividad hasta el año 2019 a un ritmo galopante. Esto solo para quienes tengan ingresos más o menos por debajo de los 2.500 millones de pesos y para aquellos que sean del sector agrario y paguen, no para aquellos que le paguen al sector agrario. Definitivamente no hacemos una sola norma bien en materia de bancarización, o por lo menos que dé posibilidades a quienes pagan a personas con dificultades en la bancarización, no tengan ese castigo, esa penalización por invertir, pagar y tener costos y deducciones en el sector agrario o rural de nuestro país. Sobre el tema de los medios de pagos para costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables puede consultar más aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.